¿Para qué es un altar? Para morir en él. Cada vez que Abraham edificaba un altar y él se arrodillaba y ofrecía holocaustos a Dios, él moría en ese altar. Y sabe que eso es lo que Dios quiere hoy de la iglesia, de sus hijos, que mueran a sí mismos y vivan solo para él. Génesis 12:1, todos tienen. Dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le dio una promesa, escuche, y le dijo: y haré de ti, eso está en futuro, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Diga conmigo: obediencia. Y Lot fue con él. Diga conmigo: desobediencia. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, cuando Dios apenas lo llamó. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moreb. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Escuche esto: teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente. Mire lo que hizo Abraham. Plantó la tienda y edificó un altar. Dios nos ha llamado para edificar altares. Y por eso llamó a Abraham. Edificó un altar. Mire dónde lo ubicó: entre Betel y Jaí. Tenía a Betel al occidente y a Jaí al oriente. Allí edificó el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios tiene un propósito grande. Llama a una persona, escoge a un hombre o a una mujer. Cuando hay un propósito, Dios se place en usar a los seres humanos como instrumentos. Porque Dios cuenta en la tierra no con la gobernación del Atlántico, no con la presidencia de la República de Colombia, no con la alcaldía de Soledad. Dios en esta tierra cuenta contigo y cuenta conmigo. No cuenta con nadie más. Por eso en Isaías capítulo 6, cuando el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Respondió Isaías y dijo: heme aquí, envíame a mí. Así hay que responder cuando Dios nos llama. Y a todos los que están aquí en esta mañana, vengo de parte del Señor a decirle: Dios te ha llamado con un propósito grande. Responde como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Isaías no quiso cederle ese llamado, ese honor a otro. Él dijo: si yo he visto esta visión es porque el llamado es conmigo. Si Dios te trajo esta mañana a escuchar esta palabra es porque el asunto es contigo, no con el que se quedó hoy en la casa. Porque hay gente que dice: heme aquí, envíalo a él.
Pastor, no hay quien predique, no hay quien salga, no hay quien visite en esta iglesia. ¿Y dónde estás tú? Esa fue la misma pregunta que le hizo Dios a Adán en el huerto. ¿Dónde estás tú? Porque es muy fácil señalar y usar ese dedito acusador. Y cuando ve que otros están haciendo y llevan un mercado, dice, ay, pero llevan a ese barrio. ¿Por qué no llevan al otro que está necesitado? ¿Y dónde estás tú? Aquellos al menos están llevando algo a algún lugar. ¿Dónde estás tú? Quien responde al llamado no se pone a ver qué hacen los demás. Toma el llamado personal. Hace como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy yo, Señor. Puedes hacer algo conmigo. Y cuando él respondió de esa manera, dice que un ángel voló, tomó un carbón encendido y se lo pasó por los labios. Y le dijo, he aquí, esto ha quitado la inmundicia de tu corazón y de tus labios. Ahora ve y anuncia las buenas nuevas de salvación. Y eso ha hecho el Señor con nosotros también. La sangre de Cristo ha pasado por nuestro corazón, nos ha limpiado, nos ha regenerado, nos ha hecho nuevas personas. ¿Para qué? Para que anunciemos esperanza y salvación a aquellos que todavía están en tinieblas y en oscuridad. Para que aquellos que están en oscuridad, luz les resplandezca. ¿Y qué mejor luz que la del Evangelio? La que saca al hombre de las tinieblas, la que rompe las cadenas. Abraham era el hijo de Taret. Taret tuvo 3 hijos. Y de los 3, Dios escogió a uno, Abraham. Me preguntaba, ¿por qué escogió a Abraham? ¿Por qué no escogió a Nacor o Harán, sus hermanos? ¿Por qué Abraham? ¿Sabe por qué? Porque Abraham era un hombre que creía como niño cuando Dios le hablaba. Y eso fue lo que dijo Jesús cuando vino al mundo. Cuando los apóstoles estaban peleando entre ellos, porque a la gente le gusta pelearse por cargos, por puestos. ¿Quién de nosotros es el mayor? Dijo Pedro, aquí el que manda soy yo, porque yo soy el que lleva una espada aquí en la vaina. Y dijo Simón el celote, dijo, ojo que yo fui celote. Aquí el que mando soy yo. Y dijo Mateo el publicano, ojo que aquí el que tiene experiencia en recaudar impuestos y manejar finanzas soy yo. Yo soy el que debo mandar, yo soy el mayor. Y llegó Jesús y estaban peleándose entre ellos. Y dijo Juan el Bautista, bueno muchachos, por favor cálmense. Ustedes saben que yo soy el amado de Jesús. Y Jesús llegó y los llamó y cogió un niño y lo puso al frente. Y digo, de cierto os digo, el que quiera ser entre vosotros el mayor, que sea como este niño. Sencillo, humilde, que todo lo que se le dice, lo cree. No lo cuestiona, no lo rechaza. Si usted le dice a un niño, mi hijo, esta tarde nos vamos para la luna en un cohete, él se prepara, se pone tenis, se pone casco y nos vamos. Ese es un niño. Así era Abraham. Dios era un Dios que Abraham no conocía a Dios. Pero la Biblia dice, Jehová había hablado a Abraham. ¿Cuándo? No se dice. Porque la historia comienza ahí en Génesis 12:1. Dice, pero Jehová había dicho, de alguna manera él había comunicado a Abraham su propósito. Y Abraham, aunque no lo había visto, creyó como un niño. Por eso entre Nacor, entre Harán y Abraham, los 3 hijos de Taret, Dios escogió a Abraham y lo llamó y le dio una promesa. Pero cuando Dios llama a alguien, iglesia, pide separación. Diga conmigo, separación. Y Dios pide eso hoy de ti y de mí. Cuando Dios llama a alguien, pide separación para que ese vaso sea consagrado, para que pueda ser útil al servicio de Dios. Y Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Es decir, Dios lo mandó a que saliera de la casa de su padre, que abandonara a su familia, que se retirara de su parentela. ¿Cómo es posible que un Dios que es amor te pide que abandones a tu padre, a tu madre,
a tus hermanos que salgas de tu casa. ¿Sabe por qué es posible? Porque ahí en el llamado comienza la primera prueba, la prueba del amor. La prueba del primer mandamiento: amarás a tu Dios, el Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, por encima de todas las cosas. Vete de tu tierra. ¿Por qué Dios lo manda a separarse de la familia? Número 1, porque tenía un propósito con él. Número 2, porque su familia era idólatra y pagana. Taret, el padre de Abraham, era un hombre que adoraba ídolos. Sus familiares. Y Dios quería separar a Abraham. ¿Sabe? La iglesia del Señor Jesús ha sido llamada por Dios para esta época, para este tiempo. Es llamada la novia del Cordero en la Biblia. Y la palabra iglesia significa los llamados hacia afuera. Diga conmigo, los llamados hacia afuera. Eso significa la palabra iglesia. Es decir, Dios nos ha llamado para ser separados. Si vamos a evangelizar el mundo, si vamos a anunciar buenas nuevas de salvación al mundo, pero para que eso sea efectivo necesitamos estar separados de la contaminación. Porque no puede uno que está atado en el alcohol y en la droga anunciarle libertad al que está en el alcohol y en la droga. No, necesita primero ser libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y podréis anunciar libertad a los presos. Por eso Dios llama, te separa del mundo, para que pueda ser un vaso limpio, útil, consagrado en las manos del Señor. Así como usted no se pone una camisa sucia, varón, Dios tampoco usa una vida sucia. Así como las damas no se ponen un vestido manchado porque les da pena, Dios tampoco usa una vida manchada. Y entonces, ¿cómo se hace, pastor, si todos somos pecadores? Sí, todos lo somos. Pero Él nos ha dado el antídoto, la receta, el producto. Se llama la sangre de Cristo. Cuando creemos en Cristo, esa sangre es aplicada al corazón y borra las manchas del pecado. Somos hechos un nuevo instrumento. De ahí en adelante nuestro deber es mantenernos en consagración a Dios, separados del mundo, para poder predicarle al mundo. Deja tu casa, Abraham. Y dice, Abraham se fue como Dios le dijo, pero ¿se llevó a quién? A Lot. ¿Qué le había dicho Dios? Vete de tu tierra, de tu casa. Mire, se llevó a Lot. Y no solo eso, se llevó a Taret. Taret murió en el camino. El papá que era idólatra. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, nada lo va a detener. Nada. Era el papá de Abraham, se murió en el camino. Abraham no lo quiso dejar. Hay cosas que a veces tú no quieres dejar. Dios muchas veces Él mismo te las va a arrancar. Así que es mejor que tome la decisión usted para que no sea tan doloroso. Se llevó a Lot con él. Dice, se fue Abraham, eso es obediencia. Pero dice, pero se llevó a Lot con él, eso es desobediencia. Y luego comenzaron a haber problemas. Porque Lot era sobrino de Abraham, era un familiar, pero no compartía la visión de Abraham. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Aló? Cuando andan dos juntos que no están de acuerdo, tarde o temprano va a haber fricción, va a haber problema. Y hubo problema. Abraham era muy rico y Lot, por estar cerca de Abraham, porque Lot decía, como dice mi abuela, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lleva. Entonces Lot no quería separarse de Abraham. Él estaba ahí, este hombre está bendecido por Dios, este fue el que Dios llamó, yo tengo que estar aquí cerquita. Eso era sabio. El problema era que Lot no guardaba la misma vida que guardaba Abraham. Porque le aseguro que si Lot se hubiera consagrado igual que Abraham,
Dios nunca hubiera permitido que se separaran. Pero como Dios es un Dios santo y necesitaba preservar puro, limpio a Abraham, para que el propósito, que era grande, muy grande, porque el propósito y la promesa que Dios da a Abraham es la promesa de traer a través de Abraham la simiente salvadora al mundo, es decir, a Jesucristo, su Hijo. Por eso le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso hoy ha sido posible a través de ¿quién? De Cristo Jesús, simiente de Abraham. Abraham era un hombre que a cualquier lugar donde llegaba hacía dos cosas. Número uno, edificaba un altar. Número dos, ofrecía sacrificios. Es decir, que Abraham era un hombre de altar. ¿Cuántos hombres y mujeres de altar hay aquí? Hoy nosotros no tenemos como Abraham. La palabra altar significa lugar alzado. Eso significa altar, lugar alzado. Cuando se dice que Abraham edificó un altar, hizo un lugar alzado. Por eso esta plataforma que en las iglesias se usan se le llama altar. Es un lugar alzado desde donde se tributa, se rinde adoración a Dios. Y en un altar, para que sea altar, tienen que haber cuatro cosas. Número uno, tiene que haber una ofrenda. Número dos, tiene que haber fuego. Número tres, tiene que haber muerte. Número cuatro, tiene que haber adoración. Para que un altar sea un altar, si no tiene esas cuatro cosas, no es un altar. Es otra cosa. Para que un altar, valga la redundancia, sea de verdad un altar, tiene que contener esos cuatro elementos. Número uno, tiene que haber una ofrenda. No puede estar vacío el altar. Tiene que estar dispuesto a sacrificar algo, a entregar algo, porque ese es el primer objetivo del altar. En el altar se ofrecía un cordero, un cabrito, un carnero, un animal. Se ofrecía a Dios. Y ese cabrito, ese cordero, esa oveja, eso costaba. Tenía que costarle. David en una ocasión fue a buscar un terreno, a comprarlo, para edificar en ese terreno un altar y ofrecer holocaustos a Dios. El dueño del terreno le dijo: no, mi señor, si usted es el rey, tome la tierra mía, de aquí, de mi finca, de mi hacienda. Tome la tierra que usted necesite y haga como usted quiere hacer con nuestro Dios Jehová. Y David le respondió estas palabras, le dijo: no aceptaré nada regalado de tu parte. No le daré nada a mi Dios que no me cueste. Lo que yo quiero darle a Dios, quiero que me cueste. Para que sea una ofrenda, para que sea un verdadero altar, tiene que haber una ofrenda, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber algo que estás dispuesto a dar. Y cuando nos acercamos a Dios para estar en el altar de su presencia, porque hoy el altar ya no es un lugar físico. Hoy el altar es cada vida, cada persona. Tú eres un altar para Dios. Y tienes que tener estos cuatro elementos para que seas un verdadero altar, un verdadero cristiano, un verdadero ministro. Si no están los cuatro elementos, no eres un altar a Dios. Entonces, número uno, tiene que haber ofrenda. Y cuando uno habla de ofrenda, la gente ella se imagina el dinero. Y no es el dinero de lo que estoy hablando. Tiene que haber una disposición, una entrega total, una rendición a Dios. Esa es la ofrenda que hoy podemos dar a Dios, nuestra propia vida en alabanza al Señor. Número dos, tiene que haber fuego. Y el fuego que Dios hoy ha dejado
para que los altares sean encendidos es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios que ha enviado para estar con la iglesia. ¡Aleluya! Gloria a Dios para siempre. Si en tu vida no está el fuego del Espíritu Santo, no hay altar allí. Porque donde no hay fuego, no hay altar. El fuego es lo que consume esa ofrenda, ese sacrificio, esa entrega. Así que si había un altar y no había fuego, no se iba a consumar nunca el sacrificio. Porque el fuego es lo que consume. Por eso hay una adoración hermosa que dice: fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te adoramos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Porque el fuego es lo que consume el corazón del adorador. Es lo que consume el corazón del cristiano. Y ese fuego es el Espíritu Santo de Dios. Si está apagado, ahí no hay altar. Por eso el apóstol Pablo dice: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. ¿Cómo así que no apaguéis si es un espíritu? Porque es fuego. Otra vez. Él dice: no apaguéis al Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. ¿Cómo así que no lo apaguéis si es un espíritu? La respuesta es: porque ese espíritu es fuego. Y el fuego puede estar encendido o puede estar apagado. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo está el fuego en tu vida? Esa es una buena pregunta en esta mañana. Hay algunos aquí que eran altares fervientes encendidos en oración, en adoración, en búsqueda. Hoy en día son antorchas que humean. Por eso cuando estaba la hermana Maritza aquí, inició el servicio y estaba orando. A usted se le hace pesado. Uy, no, pero esa hermana sí ora. Uy, el pastor ha enseñado que la oración de inicio tiene que ser de presentación. Uy, mucha oración. No me gustó. Está humeando. Hay que echarle fuego a ese altar. Porque cuando el altar está encendido, quiere más oración, quiere más alabanza, quiere más adoración, quiere más palabra, quiere estar encendido. ¡Gloria! ¡Aleluya! Cuando el altar está encendido, el cristiano no pierde culto. Tiene que habérsele caído el mundo para no venir a un servicio. Pero siempre se esfuerza. Así vive en Puerto Colombia. Así viva por allá por el único Rosana Machado. Los que viven por Gran Abasto. Mire, cuando hay fuego en el altar, hay pasión. Hoy nos está visitando el hermano Clay Monte. Levante la mano, hermano Clay. Hace años lo habíamos conocido, nos había visitado ya. Hoy estuvo acá y estaba perdido. No sabía dónde era. Pastor, ¿dónde es? No logro entrar, pero hoy voy. Él venía el domingo pasado y no pudo. Se le presentaron 1000 problemas. Hoy venciste, Clay. Qué bueno que estás aquí. Dios te trajo para escuchar la palabra que quiere encender tu altar y tu vida de oración. Aleluya. Tiene que haber fuego, iglesia. Cuando el altar tiene fuego, prende al que está al lado también. Aleluya, porque el que se acerca al fuego se quema. Así que el fuego quema a los demás también. Cuando hay fuego en la casa, quema. Gloria al Señor para siempre. Con uno solo que sea cristiano en la casa y que esté encendido, así los demás sean inconversos. La luz que está en ti es mayor que las tinieblas que están en ellos. Con una sola luz que se encienda será suficiente para que el evangelio corra y Dios sea glorificado en tu casa por causa tuya. Así que el fuego hay que mantenerlo encendido, mis hermanos.
Número 3, en el altar, además de ofrenda, además de fuego, tiene que haber muerte. ¿Para qué es un altar? Sencillo, para morir en él. Voy a repetir eso otra vez. ¿Para qué es un altar? Para morir en él. Cada vez que Abraham edificaba un altar y él se arrodillaba y ofrecía holocaustos a Dios, él moría en ese altar. Y sabe que eso es lo que Dios quiere hoy de la iglesia, de sus ministros, de sus hijos, que mueran a sí mismos y vivan solo para Él, para que puedan decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Diga gloria a Dios. Una vez dijo alguien: Dios no confía en hombres vivos. Dios solo confía en hombres que han muerto. ¿Y cómo así, dirá usted, Pastor Xavier? Si la Biblia dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, entonces ¿cómo así que Dios no confía en hombres vivos? Para Dios depositar la presencia de su Espíritu Santo en una vasija, esa vasija tiene que haber muerto y haber nacido de nuevo. Tiene que ser una vasija nueva, porque nunca jamás se derramará el vino nuevo en un odre viejo, sino que el vino nuevo en un odre nuevo se ha de derramar. Porque si el vino nuevo, el Espíritu Santo, se derrama en un odre viejo, se rompe y se echa a perder. Y la vergüenza y la ruina es grande. Y hasta el testimonio de la iglesia se ve afectado. Pero cuando el odre es nuevo, se derrama el vino nuevo del Espíritu Santo y ambas cosas se conservan. Tanto la presencia del Espíritu como la vida de aquel ser humano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Para qué es un altar, iglesia? Diga conmigo: para morir en él. Y Dios hoy quiere que usted muera en el altar. Cuando muera en el altar, ya se acaban las excusas. Hermano, para que predique el viernes en la noche. Pastor, pero hoy es jueves. Me hubiera dicho con una semana de anticipación. Ya mañana es viernes. Mire, cuando un altar está encendido, yo aprendí a estar siempre preparado. El buen predicador es como el indio, que es buen cazador. Siempre tiene flechas en su aljaba, porque en cualquier momento aparece el becerro y hay que sacar la flecha y lanzársela. Porque si no se muere de hambre el indio, una semana sin comer. Los indios en la antigüedad aquí en América mantenían muchas flechas en su aljaba, porque en cualquier momento se aparecía el carnero. Y así es el cristiano, tiene que estar siempre preparado. Porque en el lugar de trabajo alguien demanda razón de vuestra fe, usted saca la palabra. Así no tenga el libro físico ahí, pero la tiene morando en el corazón. Y usted dice: así dice el Señor. Él entregó a su Hijo por tus pecados. Quiere salvarte el Señor. Y dice el compañero de trabajo: estoy enfermo, nada ha podido. Mira, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. El compañero de trabajo no va a esperar que usted vaya y ore una hora, haga 3 días de ayuno, venga a la escuela dominical para después. De ahí que ya se ha muerto el pobre. El mundo de hoy exige respuestas inmediatas y la iglesia tiene la respuesta inmediata. Tiene la palabra y el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo. Eso es suficiente. Gloria al Señor para siempre.
¿Para qué es un altar, iglesia? Para morir en él. Cuando usted vaya en oración a Dios, muera en ese altar. Hay 3 tipos de altares. Está el altar personal. Esa es la oración que usted hace en intimidad a Dios en su casa. Cuando se comunica a solas con Dios. Ese es el altar personal. Está el segundo, el altar familiar. Cuando usted reúne a su familia en casa y eleva una oración a Dios o cantan cánticos al Señor. Ese es un altar familiar. Y número 3 está el altar congregacional, que es el que tenemos en esta mañana en este lugar. Es cuando todo el pueblo se reúne a adorar y a honrar al Dios que vive y reina por siempre. Un altar congregacional como este. En los tres, escúcheme, en los 3, ¿cuál es el objetivo de un altar? Morir en él. Que no quede nada de José Bermúdez, que quede todo de Cristo en él. Que no quede nada de Sujei Pilla, que quede todo Cristo en ella. Que no quede nada de Xavier Daza, que todos vean a Cristo a través de Xavier Daza. Eso es un altar, morir en él. El Bautista Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca en mí. Que todos dejen ya de verme a mí y lo vean a él. Porque nosotros no estamos, iglesia, para ganar fama y reconocimiento. Si eso viene, vendrá por causa de la predicación del evangelio. Pero el objetivo principal es dar a conocer a Cristo. Para eso es necesario morir a nosotros. Cuando usted muere a sí mismo, es como Abraham, que obedece sin cuestionar a Dios. Lo que hoy sucede es que los cristianos todo lo cuestionan. Pastor, y yo que tengo tantos años en el evangelio, y usted me puso en la programación hacerle el aseo a la iglesia. ¿Qué se ha creído ese pastor? Me vio cara de aseador. Yo que predico también. Y me pone en la programación y que hacerle el aseo a la iglesia. Señor, ese pastor no tiene visión. Precisamente vimos dónde era. Porque mira lo que hay en ese corazón. No ha muerto en el altar, todavía vive él. El que ya ha muerto en el altar es humilde y sencillo y dice: heme aquí, Señor, haciendo el aseo o predicando tu palabra. Lo que sea que me pongas a hacer, yo lo haré. Porque no busco agradar a los hombres. Si buscara agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Busco agradar a aquel que me llamó y me tomó por soldado. En la iglesia hay muchas formas de servir a Dios. Desde ejecutar un instrumento, desde limpiar una silla, desde hacerle el aseo a la iglesia, desde ir a visitar a una persona, desde evangelizar, desde pertenecer a un equipo de audiovisuales para ayudar a divulgar y comunicar el mensaje de fe, desde prestar un servicio de ujier en la iglesia, desde darle clases a los niños, a las generaciones que vienen, desde estar, iglesia, en cualquiera de los ministerios de servicio a Dios, desde estar allá afuera cuidando motos, carros y lo que sea, mientras el pueblo se reúne a adorar. ¿Usted cree que el que está allá afuera pierde la recompensa? Claro que no. Recompensa tiene del cielo. ¿Para qué es un altar? Para morir en él. Hay que morir en el altar. Hay que morir a algo que le hace mucho daño al ser humano. Se llama el orgullo. El orgullo es tan perjudicial que destruye una relación matrimonial. Cuando hay orgullo, nadie acepta. El hombre se cree perfecto, la mujer se cree perfecta.
Y en la mitad está el orgullo. Y en la noche cuando se van a dormir, el uno se echa a medio lado y se tira la sábana. Y el otro en la otra orilla de la cama y se tira la. Y el diablo se acuesta en la mitad así, diciendo: lo logré, estoy ganando. El que ha muerto en el altar hace lo que dice Efesios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí le dieron lugar, se les acostó en la cama en la mitad. Ay, yo sé que ya no lo van a volver a hacer. Se les acuesta en la mitad el diablo por andar peleando. El orgullo daña la vida de un cristiano, no lo deja crecer. Y el Señor permite, hermanos, para tratar el corazón, permite muchas cosas en nuestra vida. Una vez me llamaron mis pastores, hermanos Xavier, y me sentaron. Nos dijeron que lo vieron con un sombrero, un poncho, tomando cerveza en la cantina tal. Yo que ni sé a qué sabe la cerveza, hermano. Pero me vieron con un poncho y un sombrero. Ellos me llamaron a preguntarme por qué. Hay una responsabilidad. Yo soy un miembro bautizado y la imagen de la iglesia somos los miembros de la iglesia. Si un miembro de aquí de la iglesia se ve allá afuera haciendo cosas malas y luego viene y se sube aquí a predicar, a hacer lo que tenga que hacer o a servir, ¿sabe qué van a decir? En esa iglesia son unos desordenados. No hay orden de nada. Y el pastor está como el logo allá afuera, pintado en la pared. Sí. Pero cuando hay un altar, uno aprende a morir en él. Le dije a mis pastores, era un muchacho de unos 15 años, le dije: eso es falso, ¿no? Nunca he entrado a ese lugar. Ustedes saben que yo nunca, hasta el día de hoy, hermano, yo nunca he tomado licor. Yo me crié desde niño en el evangelio. Tampoco sé bailar, ni quiero aprender tampoco. Pero sí sé danzar en el espíritu, que es más maravilloso. Gloria al Señor. Entonces les dije: no, eso es falso. Y me dijeron: bueno, ese comentario está regado, hermano Xavier. Entonces ahí me quedé sentadito en la banca. Y yo que estaba que me predicaba cada semana, el Señor estaba tratando conmigo, mis hermanos. Y pasaron como 3 meses. Y cuando el pastor me reintegró actividades, me puso en la lista de aseo. Yo, un estudiante universitario de 7º semestre, ya había terminado mi carrera de teología. Ay, hermano, ya yo tenía el espíritu del pavo real adentro de mí, entronado. Y me juzgan falsamente 3 meses ahí sentado. Y en esas iglesias donde a usted, cuando lo ven que lo sentaron, hermano, lo miran así como, ni lo saludan siquiera. ¿Usted cree que eso no duele? Pero ¿para qué es el altar? Para morir en él. Dios dijo: yo tengo que tratar a ese muchachito, porque se me está creciendo mucho en conocimiento, en uso. Eso aquí, la semana anterior había habido una vigilia, hermano, y me llevaron una señora endemoniada, y cuando venía así yo dije: ahora fuera. Brincó por allá, gritó y salió el demonio y quedó libre. Y entonces toda la iglesia pasó y todos querían que orara por ellos. Mire qué cosa. La gente hasta no ver, no creer. ¿Qué cosa? Y a la semana siguiente el enemigo se levantó. Entonces me vieron con el poncho, tomando cerveza. Y ahora me sentaron. A los 3 meses me reintegraron actividades. Y yo me veo en la lista de aseo.
Entonces, mi ego, mi orgullo. Un estudiante universitario de 7º semestre. Uno que da diezmos puntual en la iglesia. Contribuye con la obra. Un predicador del evangelio de mi categoría. Uno que ora por los demonios y salen y el diablo tiembla. Me pusieron a hacer el aseo. Y ahí estaba yo, hermano, limpiando las bancas y pasando el trapito. Ni de ujier siquiera. Y le hacía el aseo. Y luego llegaban los ujieres. En esas iglesias donde la gente se las cree. Por eso yo aquí no dejo que nadie se las crea. Y el que quiera tener el pavo lear, ¡pum!, le damos con el cayado en la cabecita para que. Porque para eso es el cayado del pastor. Gloria al Señor. Porque el que quiera ser el más grande entre nosotros, hermanos, ¿qué debe ser? El servidor, el que más sirva. Y estaba yo con el trapito, hermano. ¿Sabe qué pasó conmigo? Hoy lo recuerdo. Lloré mientras limpiaba las sillas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la acusación era falsa. Pero ¿sabe una cosa? Le doy gracias a Dios por eso. Porque morí ese día, ese orgullo, ese ego que se estaba queriendo levantar en mí. Y volvió la humildad, la sencillez que ha hecho de mí una mejor persona. Gloria a Dios para siempre. Las lágrimas que derramamos en el altar nos sirven para morir al ego, al orgullo, a la arrogancia y a que nazca una nueva persona. Un nuevo Yonder, una nueva Ada, una nueva Marisa, un nuevo Klein, una nueva Maffer, una nueva persona. Y lo último, el altar. Además de ser para ofrecer una ofrenda, además de que debe tener fuego, además de que debe haber muerte en el altar, debe haber adoración. Debe haber adoración. Si no hay adoración, no es altar. Y la mejor adoración no es el canto rebósame que hoy cantamos aquí, que es de gran bendición, que tiene un contexto bíblico en el Salmo 23. La mejor adoración no es la alabanza te doy gloria que hoy cantamos, aunque es bíblico darle la gloria. La mejor adoración no es una hermosa canción que comienza por do y termina por do en un hermoso ciclo armónico. La mejor adoración no es la que solo se entona con instrumentos de percusión como los timbales, las congas o el tambor. La mejor adoración es la vida de obediencia a Dios, rendición total y obediencia. La obediencia, esa es la mejor adoración. Así que en el altar tiene que haber obediencia. Si no hay obediencia, no es altar. No es un verdadero altar. En esto se sabe si eres o no un hijo de Dios. Si eres obediente a la voz de Dios. Si obedeces a la voz de Dios, eres un hijo de Dios. Y eres un verdadero altar. Si eres desobediente a la voz de Dios, necesitas estar en el tercer punto. Morir en el altar. Para que nazca una nueva persona. Y así pueda haber una verdadera adoración. Rendición total a Dios. Mis hermanos, esto fue Abraham. Edificó un altar y ahora termino diciendo esto. Lo edificó entre Betel y Jaí. Míreme por un momento. Entre Betel y Jaí. Betel significa
casa de Dios. Ahí significa ruina o basurero. Ahí está Abraham, entre la casa de Dios y un basurero. Entre la casa de Dios, Betel, y el basurero, Jaí. Y así está la iglesia hoy. Necesita tomar una decisión. O la casa de Dios, o el basurero que es el mundo. O la consagración a Dios en el altar, o el basurero del mundo y su contaminación. Y Abraham edificó allí el altar, pero lo hizo hacia Betel, la casa de Dios. Le dio la espalda al basurero y quedó de frente a Dios. Y eso Dios quiere que pase con tu vida también. Que de una vez por todas le den la espalda al basurero que se llama el mundo. Le den la espalda al vicio, al alcohol, a la pornografía, a la inmoralidad, al pecado, a la fornicación, al adulterio, a la mentira, al engaño, a la hipocresía religiosa, a aquello que te ata y que no has podido dejar. Dale la espalda en el altar y queda de frente a Dios. Y Dios te va a levantar, te va a transformar, va a hacer de ti un verdadero altar. Póngase de pie la iglesia en esta mañana.